Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar. Adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar. Adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo quiero entrar, adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos los que están hoy aquí y un saludo para los que nos ven a través de redes sociales. Vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy y va dedicada justamente a los que nos ven por redes sociales. El tema de hoy se llama ¿por qué congregarnos? A partir de la pandemia, muchos se dejaron de congregar y hubo una disolución de las congregaciones y se perdieron muchos miembros de las congregaciones. Al decir se perdieron dejaron definitivamente de congregarse, y es algo que no debe de suceder. Por eso es que nosotros empezamos a transmitir por redes sociales, pero eso no debe sustituir a la asistencia a las reuniones presenciales. Solo en casos
de fuerza mayor, deberíamos de utilizar las transmisiones para verlas desde casa o desde otro lugar, si nos es imposible asistir a la congregación, pero no como algo cotidiano. Entonces, esto es una exhortación a que asistan a las reuniones presenciales. Quiero empezar leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20. Aquí Yeshua está hablando a sus discípulos y les dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres congregados en mi donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, eso quiere decir que en la congregación está la presencia de Dios. Está Yeshua mismo, que es el que está hablando, en medio de ellos. Y dice que si en esta situación, en la congregación, pedimos algo al Padre, nos lo es dado. ¿Sí? Entonces la oración en la congregación es más poderosa que la oración individual. Eso dice aquí. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, esto es una oferta de parte de Yeshua muy interesante hacia nosotros, que nos debe de llevar a congregarnos, ¿sí? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, Yeshua está en medio de nosotros cuando nosotros nos congregamos. Algunos podrían decir, bueno, pero yo soy salvo, no necesito congregarme. Efectivamente, nosotros somos salvos por gracia, no por congregarnos. La salvación no es por congregarse. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 10. Aquí nos habla de qué somos ante Dios por Yeshua. ¿Sí? Nosotros, ¿quiénes somos delante de Dios? Dice, porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Fíjense que importante todo esto. Nosotros estábamos muertos en pecado. Pero aún estando así, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Así como Cristo resucitó, nosotros estando muertos, Dios nos resucitó. ¿Sí? Y esto es por gracia. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Entonces no solo nos resucitó, sino estamos ya en espíritu sentados en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no somos salvos por reunirnos, sino nos debemos reunir porque somos salvos. ¿Sí? O sea, es al revés como podríamos pensar, o algunos piensan.
¿sí? Si yo soy salvo, si ya me resucitó juntamente con Cristo y ya me hizo sentar en lugares celestiales, bueno, pues lo que yo tengo que hacer son buenas obras, como dice aquí. No, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, el hecho de congregarnos debe ser el resultado de ser salvos y no al revés, ¿sí? Como algunos argumentan, ¿sí? Entonces, es importante congregarnos, ¿sí? Aunque por gracia somos salvos. En segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, dice, creced en la gracia, ¿sí? Entonces nosotros debemos crecer en esa gracia, ¿sí? Por gracia somos salvos, pero no debemos quedarnos ahí. Debe haber un crecimiento en nosotros. ¿Y cómo crecemos? Alimentándonos espiritualmente, ¿sí? Nosotros debemos alimentarnos para tener un crecimiento espiritual. Como dice en otra parte, que anhelemos o deseemos la leche espiritual no adulterada que nos lleva a un crecimiento para salvación, ¿sí? Entonces, por gracia somos salvos, pero debemos crecer. Entonces debemos nutrirnos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ver una predicación en internet a presenciar una predicación? Una gran diferencia. ¿Por qué? Porque hay interacción entre el pastor o el predicador y los oyentes, ¿sí? Es una relación directa. No es lo mismo verlo a través de internet, ¿sí? En Hebreos capítulo 4, versículo 16, habla del trono de Dios y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, cuando nosotros tenemos un contacto más con la palabra, nos estamos acercando a Dios, ¿sí? Un video puede ser frío, ¿sí? No hay emociones en él, no vemos las emociones. Cuando estamos presencialmente escuchando y viendo a un predicador o a un pastor, esto nos acerca a Dios, ¿sí? Y entonces nos acercamos al trono de la gracia, dice aquí, para ya alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, tenemos la gracia, pero no nada más es ya, por gracia soy salvo, y ahí me quedo, ¿sí? Sino debe de haber un esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo no solo en congregarme, sino en servir a Dios, ¿sí? ¿Estamos haciendo un servicio para Dios? ¿O nada más estamos, como dice Michael Root, de calientabancas? No debemos ser calientabancas o estar nada más de oyente, sino debemos de participar y esforzarnos a otra cosa, ¿sí? De quedarnos viendo un video, sino debemos de ir más allá. Es más cómodo hasta quedarme en la cama y ver el video, pero no debo de hacer un esfuerzo para desplazarme
e ir hasta el lugar de reunión. ¿Sí? Es importante hacer eso, esforzarnos en leer la palabra, esforzarnos en alabar a Dios, esforzarnos en buscar su rostro en oración, ¿sí? Esforzarnos en estudiar un devocional, escudriñar las escrituras. Entonces, debe de haber un esfuerzo, no debemos quedarnos solamente en ser oyentes o videntes, se dirá, viendo videos, sino debemos de ir más allá. Tener ese esfuerzo. Hay personas que para ir a la congregación a veces uno dice, es que me queda muy lejos, es que hay tráfico, es que muchas cosas. Pero hay personas que asisten a Santa Úrsula, por ejemplo, y viven en Tecámac. Y Tecámac está, Ojo de Agua está en Tecámac. Entonces, desde Tecámac, desde Ojo de Agua, vienen a Santa Úrsula, y no solo los domingos, los lunes, los miércoles y algunos otros días. Entonces, hacen un esfuerzo muy grande para asistir. Otros más cerquita desde Catepec lo hacen, ¿sí? Entonces, si desde Catepec o desde Tecámac se desplazan hasta el Estadio Azteca, bueno, ¿qué pretexto tenemos los que vivimos dentro de la ciudad para no asistir? ¿Sí? Entonces, el decir, es que está muy lejos, es que hay tráfico, es que, bueno, si realmente se esfuerza uno, puede uno hacer las cosas como debe ser, ¿no? Asistir, y no solo asistir, sino servir a Dios. No debemos de ser de los que rechazan la gracia, porque el no hacer nada con la gracia sería como rechazarlo. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 17. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, no seamos de los que no hagamos caso al llamado de Dios y dejemos de alcanzar la gracia por apáticos, por ociosos, por no esforzarnos en la gracia. Dice aquí que ¿qué pasó con Esaú? Que perdió la primogenitura. ¿Sí? ¿Y quién es un primogénito delante de Dios? Un primogénito delante de Dios es alguien especial para Dios. Miren, vamos a Éxodo capítulo 13, versículo 2. Aquí Dios está hablando con Moisés cuando salió el pueblo de Israel
de Egipto. Les dijo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces, el hijo que es consagrado a Dios es el primogénito. Aquí dice: consagra al que abre matriz, al primero de los hijos. Pero veámoslo de esta manera: es primogénito el que es consagrado a Dios. En alguna familia que no está en Cristo, y cuando alguno llega a Cristo, ese es el primero en llegar a Cristo, sí, él se convierte en primogénito, porque es el consagrado a Dios. Sí, la instrucción de Dios es: consagra al primogénito. ¿Sí? Si la familia es inconversa y uno se convierte a Cristo, él se convierte en primogénito. Y no debemos de perder esa primogenitura, como lo hizo Esaú. Y quien tomó la primogenitura fue Jacob, porque él sí se consagró a Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24, habla sobre los primogénitos. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Cuándo? Cuando nosotros recibimos a Yeshua como nuestro Señor, nuestro Adón, cuando lo recibimos como nuestro Corbán, nuestro Cordero, entonces nosotros nos convertimos en primogénitos y nos acercamos al monte de Sión. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Entonces nosotros nos hemos acercado a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Entonces nosotros que nos hemos consagrado a Dios, nos hemos convertido en la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, a la congregación de los primogénitos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, cuando nosotros hemos recibido a Yeshua, nosotros nos hemos convertido en primogénitos y nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, nos convertimos en miembros de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nos hemos acercado a Dios, a los espíritus de los justos hechos perfectos y a Yeshua, ¿sí? Y también a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, a la sangre glorificada del Mesías, ¿sí? Entonces todo eso es lo que nosotros somos delante de Dios, ¿sí? Pero si nosotros no nos esforzamos en la gracia, podríamos perder todo esto, ¿sí? En Éxodo capítulo 4, versículo 22, habla sobre la primogenitura y dice aquí instrucciones que le está dando el Eterno a Moisés, cuando dice: irás delante de Faraón, y dice aquí: y dirás a Faraón, Adonai ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, nos convertimos en parte de Israel, ¿sí?
Nosotros somos Israel, espiritualmente, ¿sí? Entonces nosotros nos convertimos en primogénitos consagrados a Dios. En Números, capítulo 3, versículo 13, dice, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán. Yo Adonai. Entonces Dios está reconociendo a los primogénitos como suyos. Entonces nosotros le pertenecemos a Dios porque hemos reconocido a Yeshua como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. Ok, ahora, como primogénitos, formamos parte de la congregación de primogénitos. Entonces, si somos parte de la congregación, tenemos que congregarnos. En Génesis capítulo 49, versículo 10, es donde habla Jacob a Judá cuando da la bendición a sus hijos cuando va a morir. Previo a la muerte de Jacob, los bendijo, y aquí habla específicamente de Judá. Está refiriéndose a Judá y dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Quién es Silo? Es Yeshua HaMashiach. Y a él se congregarán los pueblos. No solo Israel, sino las naciones. ¿Sí? Entonces, de todas las naciones se congregarán en Yeshua. Y nosotros, nuestras reuniones, las hacemos por Yeshua. Nosotros nos reunimos, nos congregamos para estudiar la palabra, para aprender más de Yeshua, para aprender a obedecer a Yeshua, sabiendo qué es lo que Él espera de nosotros. En Números capítulo 1, versículo 2, dice, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, en la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Entonces, no nos congregamos todos juntos, ¿sí? Toda la congregación de los santos no puede congregarse toda junta. Tiene que haber congregación por grupos más pequeños, por familias y por casas de los padres. Nuestra casa paterna está en Santa Úrsula y nosotros nos reunimos aquí. En ocasiones nos congregamos con ellos para algunas cosas y entonces tenemos relación con más de la familia de Cristo, no solo nosotros en nuestra congregación, sino nos relacionamos con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de reunirnos? Acercarnos más a Dios, conocer más de Dios, y vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 11, versículo 26. Dice, y se congregaron allí todo el año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, ¿para qué sirvió congregarse? Para recibir enseñanza, ¿sí? Y para enseñar. En ocasiones nos toca enseñar, a veces recibir enseñanza. Entonces, eso es lo que tenemos
cuando nos congregamos, ¿sí? Recibimos enseñanza. En Hebreos capítulo 2, versículos 11 y 12, habla más sobre la congregación. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Entonces, nosotros nos reunimos para alabar a Dios, ¿sí? Nosotros le vamos a entregar a Dios y a Yeshua alabanza y darle su posición, porque nosotros vamos a recibir enseñanza de parte de Dios a través del pastor, a través del predicador. En Éxodo capítulo 16, versículos 9 y 10, dice, y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Adonai, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Adonai apareció en la nube. Fíjense todo lo que dice aquí. Dice que no estaban buscando a Dios porque estaban mal y había murmuración en el pueblo. Entonces hay murmuración y se empezaron a dispersar. ¿Sí? O a veces alguien comete pecado y dice, no, pues ¿cómo voy a ir a la congregación si estoy mal? O estoy sucio, me avergüenza ir a la congregación. ¿Pero qué? ¿Cuál fue la respuesta? Diles a la congregación que se acerquen a la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos mal, cuando cometimos pecado, cuando estamos avergonzados por lo que hemos hecho, en vez de alejarnos, debemos de acercarnos a Dios. Dice, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Adonai apareció en la nube. Cuando nosotros nos congregamos, la gloria de Dios desciende. Entonces, no solo son escuchadas nuestras oraciones, no solo aprendemos, no solo crecemos, no solo alabamos, sino la gloria de Dios desciende sobre nosotros. Está la presencia de Dios. La presencia de Dios está en la congregación. Si nosotros estamos viendo un video de una predicación, qué padre, el mensaje puede llegar, pero no es igual que recibirlo presencialmente y todo lo demás que tenemos cuando nos congregamos. En Hechos capítulo 12, versículo 5, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, algo que debemos hacer cuando estamos juntos es interceder por los que tienen una necesidad. ¿Sí? ¿Cómo vamos a integrarnos en una intercesión grupal si cada quien está por su lado? No lo estamos haciendo de la manera correcta. ¿Sí? Entonces aquí dice que Pedro estaba en la cárcel y dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, cuando alguien tiene una necesidad, nosotros en
la reunión, exponemos esa necesidad y oramos por esa necesidad. Y oramos todos. Oramos juntos, porque dice, si dos se pusieron de acuerdo en algo, en cualquier cosa que pidieren, Dios lo hará. Amén. En Hechos capítulo 4, versículo 31, dice que sucede cuando estamos reunidos. Dice, cuando hubieron orado, entonces, si estamos juntos y estamos orando, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, estando juntos, desciende el Espíritu Santo, ¿sí? Dice, hasta el lugar tembló. Está la presencia de Dios, la gloria de Dios y el mover del Espíritu que tiembla. Y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, todos vamos a estar encendidos en el Espíritu. ¿Cómo que sucedió en Pentecostés? Dice que se posaron sobre ellos como llamas de fuego. Entonces vamos a hacer llamas de fuego. ¿Sí? Vamos a estar encendidos en el Espíritu y hablando con denuedo la palabra. ¿Sí? Por eso es importante que estemos asistiendo a las reuniones. ¿Sí? En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 24, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos en medio de los judíos, estamos hablando de los discípulos después de la resurrección de Jesús. ¿Sí? Dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Yeshua y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. El lugar estaba cerrado. El lugar donde nos reunimos puede estar cerrado, pero no por eso no está Yeshua. ¿Sí? Llegó Yeshua y dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Es la primera vez que vieron a Yeshua después de la resurrección. Entonces, Yeshua les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también os envío. Entonces nosotros somos enviados por Yeshua. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, estando reunidos, recibimos al Espíritu Santo. No cuando lo vemos cuando vemos la predicación a través de internet. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Fíjense que estaban congregados. Y todos recibieron a Yeshua, vieron a Yeshua. Y sopló sobre los 11 que estaban allí, o los 10 que quedaban, porque Judas no estaba. Y posiblemente había más de esos 10. Y ellos recibieron la bendición del Espíritu allí. ¿Y qué pasó con Tomás? No creyó. No, ni siquiera estaba. Bueno, después le contaron, fíjate que vino Yeshua, lo vimos. Y dijo, ay, ¿cómo creen?
si no meteré yo mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no lo voy a creer. ¿Por qué? Porque no estuvo en la congregación en el tiempo preciso. Entonces nosotros podemos ver una conferencia o una enseñanza, pero si no estamos reunidos en la congregación, cuando venga el Espíritu, no lo vamos a recibir. Por eso es muy importante hacerlo así. ¿Qué más sucede cuando estamos reunidos? Veamos lo que dice Santiago capítulo 5, versículos 13 al 16. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo vamos a hacer todo esto si no estamos reunidos? ¿Cómo vamos a ungir con aceite a alguien que no está? ¿Cómo va a externar sus necesidades si no está? De alguna manera. Por eso es importante reunirnos. En Hechos capítulo 5 versículo 16 dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Cómo eran sanados? ¿Cómo eran liberados de espíritus inmundos? Asistiendo a la congregación. Si no se congregan, están enfermos y están atormentados por demonios. Si tienes problemas con demonios, si estás enfermo y tienes alguna necesidad, necesitas congregarte. No solo viendo enseñanzas en internet, que hay muchas, vas a ser liberado. Necesitas congregarte. Necesitas asistir a las reuniones presenciales. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Vamos a ver lo que dice en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ser ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros no somos ociosos si somos diligentes, ¿sí? Poniendo toda diligencia en esto mismo, ¿sí? Y no solo poniendo diligencia, sino añadir fe, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad el afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Entonces no es nada más ser diligentes, sino muchas cosas más que hacer, ¿sí? Cómo involucrarnos en las cosas del Eterno, en el servicio a Dios. Pero si estamos en casita siempre y no asistimos, estamos fríos o tibios.
no puede haber un fuego del Espíritu en nosotros si no participamos asistiendo. En primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, a partir del verso 11, dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. ¿Sí? Entonces, cuando uno trabaja para Dios, haciendo algún servicio, no es denigrante, al contrario, es honroso. ¿Sí? Cualquier cosa que hacemos para Dios es de honra. Y dice, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Reconocer a los que están sirviendo a Dios de alguna manera. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. El fuego del Espíritu debe estar encendido siempre en nosotros. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos preparamos para la venida de Yeshua? ¿Estamos listos? ¿Estamos en casa solamente? ¿O estamos en el fuego del Espíritu? No apaguemos ese fuego. No apaguéis el Espíritu. ¿Sí? Entonces, son muchas cosas que debemos de tener en cuenta, que debemos hacer, porque es necesario para prepararnos para la venida de Yeshua. ¿Sí? Dice que debemos estar gozosos, siempre gozosos, alegres en la alabanza, alegres en la reunión y llevar esta alegría y este gozo a nuestra vida cotidiana, ¿sí? Para vivir en el Espíritu, como dice, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a dar eso? Cuando nosotros estamos participando, nos estamos reuniendo en el Señor, por el Señor, estamos alabando a Dios, nos gozamos en su presencia, ¿sí? Y no queremos parar de alabar a Dios, ¿sí? Vamos a Hebreos capítulo 23, versículo 25. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras entre nosotros, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Yeshua viene pronto. En Hebreos capítulo 6, versículos 10 al 12, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra
y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, dice que no es injusto cuando nosotros estamos trabajando en la obra. Él toma en cuenta cada cosa que hacemos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. No debemos enfriarnos. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces nosotros heredamos las promesas cuando nosotros estamos en el fuego del Espíritu, cuando nos congregamos, servimos a Dios, participamos, oramos, alabamos, nos gozamos delante de Dios. Amén. Con esto terminamos. Hechos capítulo 11, versículo 26. Dice, y se congregaron allí todo un año en la iglesia y les enseñaron, ya lo vimos, a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por última vez en Antioquía. Entonces, nosotros debemos de participar para enseñar y para ser enseñados. Y con esto, vamos a dejar esto allí. Pensemos en ello, razonemos en ello y participemos. Asistamos a las reuniones presenciales para que recibamos todas las bendiciones del Eterno. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a orar. Padre, delante de ti venimos, mi Dios, y te doy gracias, papá, porque tú nos muestras, mi Dios, que es muy importante, Padre, congregarnos, que es muy importante buscar tu rostro, es muy importante, Señor, alabar tu nombre, es muy importante gozarnos delante de tu presencia, es muy importante, Señor, recibir a tu Espíritu, estar en el fuego del Espíritu, Señor, es muy importante orar juntos, interceder por los que tienen necesidad, porque así es como tú te mueves, Señor. Te damos gracias porque tú nos enseñas a hacerlo, Padre, delante de ti y a buscar tu rostro y a congregarnos, Señor. Que esto sirva, Señor, para que toque los corazones de los que no están asistiendo a la congregación y que nos hagamos partícipes, Padre, en la enseñanza, en el servicio y en todas las actividades, Padre, que hay en la congregación. Te doy gracias y te alabo en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Y amén. Esta es la historia de una fiesta que no se quiere acabar. Le dije bajen las manos, no me sigan agitando. ¿Sabe qué pasó? La gente no hizo caso, se pusieron de pie, comenzaron a aplaudir y otros a alabar. Esto no quiere acabar porque aquí manda Jehová. Levanten las manos porque esta fiesta acaba de empezar. La fiesta se acabó o la fiesta comenzó. Esto no quiere parar. Aquí cayó el poder de Dios. La fiesta se acabó o la fiesta comenzó. Esto no quiere parar. Aquí cayó el poder de Dios. Deje las manos abajo, todo aquel que se quiera ir. Pero si quieren que esto siga, todo el mundo comience a aplaudir. Esta es la historia de una fiesta que no se quiere acabar. Le dije bajen las manos, no me sigan agitando.
La gente no hizo caso, se pusieron de pie. Todos siguen alabando y el fuego sigue bajando. Guarde un minuto de silencio, todo aquel que se quiera ir. Y si quieren que esto siga, levanten las manos y comiencen a aplaudir. ¡Hey! La fiesta se acabó, o la fiesta comenzó. Esto no quiere parar. Aquí cayó el poder de Dios. La fiesta se acabó, o la fiesta comenzó. Esto no quiere parar. Aquí cayó el poder de Dios. Deje las manos abajo, todo aquel que se quiera ir. Pero si quieren que esto siga, todo el mundo comience a aplaudir. bueno, bajen las manos, que ya el culto se acabó, la fiesta terminó, la reunión ha llegado a su fin. Pero no me agite, porque aquí sigo cantando. Dios mío, esto no se quiere acabar. La fiesta se acabó, o la fiesta comenzó. Esto no quiere parar. Aquí está el poder de Dios. Sí, la fiesta se acabó, o la fiesta comenzó. Esto no quiere parar. Aquí cayó el poder de Dios. Dejen las manos abajo, todo aquel que se quiera ir. Pero si quieren que esto siga, todo el mundo comience a aplaudir. Comience a aplaudir. Todo el mundo Comience a aplaudir.